Yo crecí en una familia de adoradores. Mis tíos eran músicos, cantores, directores de coros y de agrupaciones musicales. Tenía un tío que tocaba la guitarra, otro tocaba el piano. eh, de hecho, dos tíos míos tocaban guitarra. El otro tocaba el saxofón y el clarinete y cantaba. Mi abuela Fela, cocinaba y hacía los quehaceres en una actitud de constante agradecimiento, alabanza y adoración. Mis abuelos me criaron de esta manera y así fue enseñada, que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Hoy es uno de los últimos domingos de noviembre y antes de entrar en la temporada de Adviento, eh, celebramos el Día de Acción de Gracias. El tiempo de Adviento es el tiempo que dura 22 a 28 días antes de llevarnos a la Navidad, una de las épocas más importantes del año, pues es la celebración del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los cristianos fieles consideran que el Adviento es un tiempo de oración, de reflexión, y está caracterizado por ser la espera vigilante, es decir, tiempo de esperanza, de vigilia, tiempo de arrepentimiento, de perdón y de alegría. El texto que vamos a reflexionar en el día de hoy nos da un marco de referencia para el comienzo de esta temporada de Adviento. No podemos reflexionar en la temporada de Adviento sin dar gracias por lo que Dios hace cada día por nosotros. El apóstol Pablo les recuerda a la iglesia de Tesalónica en su carta que hay que estar agradecidos, no porque es un día feriado, no porque es algo en particular que se celebra en este tiempo, sino simplemente porque Dios es Señor, simplemente porque tenemos que dar gracias por las bendiciones de Dios. El texto de hoy se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, los versos del 9 al 13. Y comienzo leyendo la versión Reina Valera contemporánea. ¿Cómo podríamos dar gracias a Dios por ustedes y por el gozo que ustedes nos hacen disfrutar durante nuestro tiempo? Perdón, delante de nuestro Dios. De día y de noche no hay un solo momento en que no oremos para que volvamos a verlos y así podamos completar lo que falte a la fe de ustedes. El apóstol comienza dando un recordatorio a la iglesia de Tesalónica a ser agradecidos y que deben ser agradecidos a Dios por por la bendición que el Señor ha dado y también ser gozosos porque Dios ha estado con nosotros. El texto también mantiene en el espíritu la constante oración para poder ver el rostro de Dios. El apóstol está haciendo esta invitación a la iglesia de Tesalónica. Y siendo la iglesia de Tesalónica, que es una iglesia de gentiles, básicamente pues nos lo está diciendo a nosotros también. Recordemos la gratitud. Recordemos que el gozo proviene de Dios y que debemos sentir en nuestro espíritu la constante gratitud para poder ver el rostro del Señor. Esta actitud de gratitud y de oración no es particular de esta temporada, sino que el apóstol dice que un creyente debe ser agradecido y debe de estar en constante alabanza por lo que Dios le dirige en sus caminos. Continúa el texto hablando diciendo que nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino hacia ustedes y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes hacia los demás, así también como nosotros los amamos a ustedes. De esta forma, el apóstol les dice a la iglesia que Dios nos hace crecer porque abunda en nuestros corazones su amor. Así que termina esa sección el apóstol diciendo, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles,
delante de nuestro Dios y Padre cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Por qué es importante recordar esto el día de hoy? Es importante porque las promesas más maravillosas de Dios es que el Señor se revela en medio de la alabanza de un pueblo agradecido. Es allí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Al recordar esto, recordamos también nuestros tiempos. Muchos han dicho que los muchachos hoy en día no se les ha enseñado modales porque no dicen por favor, porque no dicen gracias. Yo recuerdo que cuando mi hija era pequeñita, ella, mi mamá la cuidaba y ella era loca con el personaje de Barney. No sé si recuerdan quién es Barney. Barney es un dinosaurio color violeta que mide como 6 pies. Y una de las canciones que Barney enseñaba era, por favor y gracias son las mejores palabras. Y mi hija, pues así fue que aprendió a dar gracias. Y ella tenía como añito y medio, cuando mi mamá le grababa en video horas y horas de las canciones y los programas de Barney, que eran programas educativos. De esta misma manera, el apóstol Pablo nos invita, nos enseña a que seamos agradecidos. Como decía Barney, please and thank you, those are the magic words. Esas son las palabras mágicas, por favor y gracias. Así el apóstol nos dice, la promesa maravillosa del Señor está en la alabanza que ustedes produzcan, en la gratitud. Al Salmo, por ejemplo, 22:3 nos dice, la invitación del salmista a alabar al Señor, tú eres santo, tú eres rey, porque tú eres el alabado por Israel. Se nos ha enseñado en esta época también que hay que ser agradecidos y celebramos un día completo de agradecimiento. Sin embargo, el apóstol nos dice que esto debe ser una actitud constante, no por un día en el año, sino porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha hecho cosas maravillosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5 vuelve y repite el mismo mensaje. Estén siempre gozosos, oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Aún Jesucristo también enseñó a la iglesia a dar gracias. ¿Recuerdan aquel texto de los 10 leprosos en Lucas 17? Jesús dice, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera a alabar a Dios sino este extranjero. Y al samaritano le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Así que el mismo Jesús les recuerda que en medio de la gratitud y la alabanza es donde Dios hace milagros, es donde Dios se mueve de manera especial. Así que les invito una vez más, recordemos este mensaje, seamos agradecidos, seamos personas de alabanza y gratitud para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Finalmente, recordemos lo que el salmista dice en el Salmo 133. Qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida eterna. En otras versiones dicen, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Así que es ahí, en la gratitud, en la alabanza, donde Dios se mueve. Ahí es que el Señor envía bendición y vida abundante, bendición y vida eterna. Recordemos esto al acercarnos a la mesa. Es temporada de promesa. Recordemos que Dios está presente. Recordemos que Dios se mueve en la alabanza de un pueblo agradecido. Y te pregunto, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios hoy? Pensemos esto al acercarnos a la mesa. Dios te bendiga.